Mi hija Mary me despertó temprano en la mañana diciendo algo acerca de que mi esposo Richard quería despedirse. Fue un shock escucharlo y cuando le pregunté a Mary por detalles ella insistió en que Richard planeaba irse a pesar de mis dudas. La mirada seria de Mary me convenció de que rápidamente empaqué y salí de nuestra casa. Jennifer Smith y vivo con Richard y nuestra hija de 5 años, Mary. Conocí a Richard en la universidad. Me casé con él justo después de graduarme y me convertí en ama de casa. Sin embargo, cuando los planes laborales de Richard Rich fracasaron, tuve que trabajar después de Mary. Nacimiento dejé mi trabajo pensando que podía concentrarme en. Pero las cosas no fueron fáciles debido a la inestabilidad laboral de Richard. Richard luchó por encontrar un empleo estable y nuestra situación financiera se volvió incierta a pesar de mantener su trabajo actual durante 4 años. Nuestra estabilidad era cuestionable cuando llegó Richard. En casa me entregó los gastos de manutención del mes con una sonrisa, pero eran $500, no eran suficientes para las necesidades de nuestra creciente familia. A menudo deseaba que pudiera contribuir más, pero su bajo salario mensual de $1,500 lo hacía difícil a pesar de la tensión financiera. Pedir más parecía especialmente duro. Cuando la cara sonriente de Richard lo hizo aún más difícil después de expresar mi deseo de más. Para cubrir los gastos, Richard reaccionó intensamente preguntándome si esperaba que él diera aún más. Había intentado discutir nuestros crecientes gastos desde el nacimiento de nuestra hija, pero la ira de Richard estalló mientras estaba ocupado con la crianza de los hijos. No había considerado sus sentimientos, me sugirió que buscara un trabajo mejor para el dolor y mis preocupaciones. Richard, por lo general, tranquilo y amable con los forasteros, desempeñaba el papel tradicionalista en casa. Cualquier comentario que no le gustara lo provocaba y me creaba un poco de trauma. Ahora camino sobre cáscaras de huevo. Cuando hablé con él durante uno de esos momentos, Mary, mi angelito, me consoló instándome a trabajar duro de trabajar desde casa. El dinero era escaso, pero el apoyo de Mary me motivó un día después de terminar el trabajo. Richard sorprendió a Mary con un juguete que ella había estado esperando. La primera vez que le compró un juguete, agregó un momento de dulzura a nuestros días desafiantes. Cuando Mary le mostró el juguete de mamá a su papá, su rostro se puso pálido en un ataque de ira, le arrebató el juguete y se lo arrojó. Afortunadamente la extrañó. A pesar de nuestro acalorado intercambio, nuestra hija lloró controlablemente y mi esposo se agravó aún más y se movió hacia ella al sentir el peligro. La protegí mientras él levantaba su brazo. Lo bajaba. Después de esto, silenciosamente se puso ropa informal y salió de la casa. Consolé a Mary, quien temblaba en mis brazos y luego noté un hematoma visible, aunque no lo suficientemente grave como para una visita al hospital. No podía entender por qué Richard se enojó tanto. Era por el juguete. La desconfianza persistía y él. A que se repitiera el incidente me perseguía. Después de 2 horas, Richard regresó evitando el contacto visual. Y dirigiéndome directamente a la cama a pesar de mi aprensión, se quedó dormido inmediatamente ofreciendo un breve momento de alivio eligiendo dormir en la sala de estar con Mary. A la mañana siguiente me despertó abruptamente un fuerte ruido. Richard había ido al trabajo. Los recuerdos de los acontecimientos de ayer se precipitaron en mi mente. La mente provocó un suspiro involuntario a mi lado. Mary durmió pacíficamente y yo acaricié suavemente la cabeza esperando un día tranquilo. Pasaron 3 meses desde el incidente y la vida había sido tranquila. Richard continuó trabajando duro y yo administré la Mary y mi trabajo remoto. Nuestra rutina reflejaba los días. Antes de la agitación consiguió un pastel de la pastelería popular. Hoy pruébalo mamá. Richard exclamó un día agradecido. Mary le agradeció pero él se disculpó por no conseguir uno porque ella prometió hacerlo la próxima vez. Desde ese incidente Richard transformó a Med volviéndose más hablador en público. Su comportamiento altivo y poderoso en casa y tratarnos a Mary y a mí con amabilidad a pesar de los cambios positivos. Una preocupación persistió en los gastos mensuales, aunque su salario seguía siendo escaso. Comenzó a darme todo su sueldo insistiendo en que era lo correcto como sostén de la familia. Dudé. Dijo que no necesitábamos tanto. Argumentó que era necesario evitar la vergüenza a pesar de los cambios.
Hay una sensación desagradable cuando la gente se da cuenta de que él es completamente diferente en un momento. Sentí una inquietud indescriptible cuando Mary le pidió a su papá que jugara. Había sido un rato, se dirigieron a su habitación y cuando Mary me miró, ojos parecieron suplicar por algo. Una hora después, Mary llegó a la sala y me contó que su padre se iría de viaje de negocios a partir de mañana. Me sorprendió que no me hubieran informado. Una desviación de su práctica habitual cuando le pregunté al respecto, mencionó que fue repentino, lejos y complicado. Secretos, sus explicaciones inconsistentes. Dejaron incómodo, pero me fui a la cama. Esa noche al día siguiente, un ruido metálico en la sala de estar me despertó. Vi a mi esposo preparándose para un viaje de negocios. Se iba temprano para comenzar a trabajar tan pronto como llegó. Llegar temprano es bueno, pero son solo las 5 y ¿por qué tan pronto? Su respuesta fue bueno, solo soy un empleado de bajo rango. Debería estar allí antes que los demás. Diciendo esto, se fue rápidamente a su viaje de negocios. Su comportamiento se sintió mal y algo parecía una señorita. Justo cuando reflexionaba sobre esto, nuestra hija de repente se despertó y declaró que deberías divorciarte de papá. Ahora, sin. Expresé sorpresa por su madrugada. Declaración. Fue inesperado que un niño pequeño se despertara y sugiriera tal cosa preguntándose por qué dijo esto. Pedí detalles. Mary explicó el plan de Hume para decirte adiós. Espera a Dios y ve. Es cierto, me resultó difícil creer que él consideraría tal cosa, pero los ojos serios de Mary miraron directamente a míos. Su mirada más seria de lo esperado de un niño de 5 años hizo que fuera difícil descartar sus palabras. Está bien, Mary, preparémonos ahora mismo. Dije y rápidamente empacamos y salimos del casa. Unos días después recibí una llamada frenética de él. Oye, ¿dónde estás? Regresé de mi viaje y no hay nadie en casa. Tus cosas se han ido. ¿Qué está pasando? Bienvenido de nuevo. ¿Cómo estuvo tu viaje? Debe haber sido aburrido estar solo. ¿De qué estás hablando? No sirve de nada hacerse el tonto. Sé que el viaje de negocios fue una mentira. Todos tus viajes de negocios fueron mentiras. Eso es una locura. ¿Por qué mentiría sobre un viaje de? Si estás tan preocupado, llama a la compañía. Ellos arreglarán las cosas. Ya verás si estoy mintiendo o si simplemente estás paranoico. ¿O, realmente debería llamarlos? ¿Crees que decir eso me impedirá llamar? Es por eso que estás siendo tan audaz. Pero la cuestión es que estoy seguro de que estás mintiendo porque yo ya lo. Con la empresa, me dijeron que te habías tomado un descanso de 3 días y me preguntaron si no me había enterado. Dejó escapar un pequeño grito ahogado al otro lado de la línea. Mi esposo salió de la casa alegando que era para un viaje de negocios. Había estado pasando noches en su auto cambiando de lugar. Evitar ser visto sorprendido, mi esposo probablemente no pensó que yo llegaría tan lejos. Seguro que mi antiguo yo simplemente habría creído lo que decía sobre sus viajes de negocios y no habría luchado por llama a su empresa para verificar, pero esta vez es diferente. Todo gracias a nuestra hija Mary. Me dijo que tus viajes negocios eran mentiras. Lo que Mary de ninguna manera. No hay manera de que Mary supiera que debiste haberle metido esa idea en la cabeza. No, eso es imposible. Sabes tan bien como yo que, aunque Mary tiene solo 5 años, es observadora, observa todo de cerca, incluido lo que hacemos y pensamos. A pesar de tener solo años, Mary tiene una perspectiva madura, probablemente debido a todos los dramas de televisión que veo. Siempre fue quisquillosa. Cuando era bebé y pensé que lo superaría con la edad, pero con ella duró más y fue peor de lo que jamás imaginé. Durante esos tiempos, a menudo veía dramas de televisión mientras intentaba calmarla, incluso ahora, que se hace mayor, continúa los ve habitualmente desde los últimos programas hasta los antiguos e incluso dramas de misterio de 2 horas. Si no puede verlos todos, los grabará para verlos más tarde. Su amor por los dramas me sorprende a veces debido a esto. Su forma de pensar y hablar es natural. Maduró como cabeza. Familia. Ella una vez declaró que es tu trabajo protegernos y que sabes que es lo mejor para la familia. Afirmé que soy la cabeza de familia y conozco bien a mi familia mejor que nadie. Entonces debes saber lo que soy. Voy a decir lo siguiente, lo desafié, por supuesto. Él respondió con confianza. En ese caso, dudo en decir, me voy a divorciar de ti.
lo que exclamó en fuerte oposición, ¿por qué? Lo que te gusta de mí no se trata de que te guste o no. Me estoy divorciando de ti para protegerme antes de que me borres. No entiendo lo que estás diciendo, respondió guardándose silencio. Si no lo entiendes, entonces. Explicarte. Todo comenzó cuando Mary me dijo que quería que nos divorciáramos al principio. Pensé en el divorcio, pero justo después de eso, cuando Mary dijo adiós, me di cuenta de que lo había aprendido de los dramas de televisión. Mary, que ama todos y cada uno de los programas de televisión, disfruta especialmente los dramas de misterio. Esos programas casi siempre hay escenas en las que alguien muere después de verlos. Mary debió haber sentido intuitivamente que causar dolor a alguien y hacer que dejara de respirar era algo malo. Cada vez que se reproducía una de esas escenas ella me decía: oye mamá, esa señora acaba de pasar y antes era un hombre, ese. Es malo, así es. Las personas que hacen que otros se despidan así son malas. En otras palabras, cuando Mary dijo adiós, estaba hablando de alguien muriendo y luego me dijo que papá está tratando de hacerte despedirte si no hubiera estado viendo esos programas. Con ella nunca la hubiera entendido si no hubiera pasado tiempo de calidad. Mary no me hubiera dado cuenta y sin duda hubiera terminado muerta a manos de mi esposo. ¿De verdad crees que haría algo así? Él replicó: debes haberlo dicho porque es la verdad, deja de tonterías. ¿Por qué diablos querría hacerle daño a mi propia esposa y a ti creyendo algo que dice un niño de 5 años? Luego, considerando el divorcio, tienes que estar bromeando. Al parecer, como si discutir con él fuera feudal. En este punto necesitaba mostrarle evidencia innegable. Si eres tan inflexible, te mostraré la evidencia de tu intento de quitarme la vida. Busco el teléfono y luego les envió una imagen. Momentos más tarde me devolvió la llamada, sonando sorprendido. Plan detallado de su teléfono para terminar con mi vida fue lo que le envié a su regreso del viaje de negocios. Él planeaba llevarnos a Mary y a mí a dar un paseo, drogarnos con una bebida que contiene billetes para dormir, dejarnos en el auto. Y luego pretender ser quien nos encontró sorprendentemente en la misma. Que tenía la intención de dañar a nuestra hija, así como un plan tan siniestro que era difícil creer que alguien pudiera concebirlo. Por la forma en que me enteré de esto gracias a Mary anteriormente. Cuando Mary jugó con él, ella corrió hacia mí y dijo: mamá, mira esto, entregándome su teléfono. En la pantalla era todo. Plan que había detallado sus quejas contra mí, expresando orgullo herido porque a pesar de trabajar como empleado de oficina, yo trabajando desde casa ganaba más horas extras. Sus heridos, el orgullo se convirtió en celos, lo que lo llevó a creer que sin mí su orgullo permanecería intacto, así que comenzó a investigar formas de deshacerse de. En línea. Revisaste mi teléfono y acusó que no tenía intención de hacerlo, hasta que Mary me dijo que defendí. Mary sabía que estaba en su teléfono hace un tiempo. Una vez ella le pidió que viera un drama de televisión, pero él no abandonó la televisión que estaba viendo, le dijo que jugara un juego y le su teléfono celular cuando ella lo desbloqueó para jugar. Se encontró con una pantalla que nunca había visto antes, el meticuloso plan que él había hecho para deshacerse de mí. Esa pantalla se parecía a la trama de un drama de televisión que había visto. Así fue como Mary se dio cuenta de lo que él estaba planeando. Tenías derecho a Snoop, argumentó. ¿Cómo puedes siquiera decir que te das cuenta de lo que estabas planeando? Bien. Me alegro de haber confiado en Mary. Si no, ¿quién sabe dónde estaríamos ella y yo ahora? Colgó sin decir una palabra más. Justo después de eso, apareció un correo electrónico en mi celular que decía: no creas. Esto ha terminado. Yo también tengo planes. 2 horas después, para mi sorpresa, mi esposo apareció en la casa de mis padres. Sabía que estarías aquí. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Él cuestionó. Siempre supe que volverías corriendo a casa. Es bastante obvio, respondí. Detrás de mí nuestra hija parecía aterrorizada. Vaya a la habitación de atrás, Y ella asintió dirigiéndose a la habitación de atrás. Nunca pensé que vendría hasta el final mis padres, pero ahora que está aquí no tengo más remedio que enfrentar él. Entonces, ¿qué te trae aquí? Seguramente no estás tratando de llevarnos de regreso, ¿verdad? Es exactamente por eso que estoy aquí. Somos una familia después de todo, deberíamos estar. Insistió. Has estado amenazando a Mary y a mí. Dame un respiro, repliqué.
El enfrentamiento continuó. No te preocupes por lo que pasó antes, he cambiado, vivamos felices solo nosotros tres para ti y Mary. Definitivamente es mentira, observé viéndolo en sus ojos. Te lo dije antes, me voy a divorciar. Usted ya consulté a un abogado. Abogado, bueno, no significan nada. Si no estoy de acuerdo, eso puede ser cierto, pero no llegará a eso. Dije, mostrarle algo no es que el plan que registré. ¿Cuál es el punto en mostrándome que ahora tratando de amenazarme con eso? Se burló. Aún así no me voy a divorciar de ti, no soy tan bajo. Tú para amenazarte, si lo hiciera la gente pensaría que soy como tú. Lo que hice fue decirte la policía todo junto con todas las pruebas. La policía, por supuesto, ¿crees que no haría nada cuando mi propio marido intenta matarme? Declaré que escuchar sobre la policía lo enfureció y se abalanzó sobre mí. Traté de cerrar la principal a toda prisa. Pero él la abrió con su fuerza. ¿Crees que esto es una broma?, gritó una persona completamente diferente al marido de modales apacibles que conocí. Frente a su fuerza furiosa me sentí impotente. Mamá, escuché la voz de Mary desde atrás. Mirando hacia atrás la vi temblando de miedo, pero aún mirándonos. Está tan que está bien, cariño, mamá te protegerá. Le aseguré sintiendo una nueva fuerza. Tal vez sea el poder de una madre tratando de proteger a su hijo. Intenté con todas mis fuerzas cerrar la puerta, pero la fuerza estaba más allá de cualquier cosa que imaginé. Simplemente ya no puedo más. Pensé que era entonces, ¿qué estás? Al mismo tiempo que la voz de mi esposo fue rechazada, gritando horrorizado, tratando de darle sentido a lo que acababa de suceder, miré hacia afuera. A través de un pequeño espacio en la puerta principal. Jennifer, ¿estás bien? Papá, justo a tiempo, apareció mi padre. Papá, ¿por qué estás aquí? Pensé que estabas en un viaje de... A partir de hoy. Olvidé algo en casa, solo volví para agarrarlo. Sentí fue un gran alivio saber que estaba aquí, incluso si fue solo una coincidencia. Pero, ¿qué diablos está pasando aquí? Oh, tragando saliva por el miedo a la aura intensa de mi padre, mi esposo pareció perder toda la fuerza en sus piernas y simplemente se... Allí mismo, en el acto. Es comprensible que mi padre tenga 63 años y tenga una constitución sólida después de haber practicado judo durante sus días escolares. Incluso ahora se mantiene en forma tomando gin con regularidad. No aparenta tener más de 60 años y con su impresionante físico, incluso el joven Heracles lo haría. Evita meterte. Mi papá, no hay manera de que mi esposo pueda tener una oportunidad contra él, así que me vas a decir por qué estás aquí y qué planeabas hacerle a mi hija y a mi nieta. Incapaz de soportar más la tensión, mi esposo. Traté de dejar lágrimas corriendo por su rostro, pero al momento siguiente varios hombres lo... No te muevas, que diablos, suéltame. Luchando, mi esposo fue sometido por varios policías y se lo llevaron en ese mismo momento que estaba cerca del de qué manera lo que trajo a Richard aquí. Mi padre preguntó que probablemente vino a decir un último adiós extremo. Respondí más tarde. Mi esposo, quien fue arrestado, fue sentenciado a años de prisión por intentar hacernos daño a mí y a mi hija. Durante ese tiempo, mis padres, mi hija y yo nos mudamos muy lejos solo para estar seguro. Dejé todos los asuntos relacionados con nuestro divorcio, manutención de los hijos y liquidación de propiedad a mi abogado, asegurándome de no tener que ver a mi esposo. Año después, mi abogado me dijo que mi exmarido estaba cumpliendo su condena como un recluso modelo. Sin embargo, después de terminar su condena se irá a trabajar al extranjero, lo que significa que no llevará una vida decente durante bastante tiempo. Por otro lado, he estado viviendo felizmente en nuestro nuevo hogar con mi hija y siempre